13 de enero del 2021. El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 1, del versículo 29 al 39. Cuando la gente salió de la casa de oración, Jesús se vino a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que muy luego le hablaron de ella. Jesús se acercó y la levantó tomándola de la mano. Se le quitó la fiebre y luego se puso a atenderlos. Pero al atardecer, cuando el sol se ponía, ya estaban trayendo a Jesús todos los enfermos y las personas con espíritus malos. El pueblo estaba allí reunido, delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase. También echó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, porque sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te buscan». Y él les contestó: «Sigamos más allá y vamos a los pueblecitos vecinos y yo predicaré también allí». He salido para esto precisamente. Jesús pues empezó a visitar las casas de oración que había en esos lugares y recorrió toda Galilea, predicaba y echaba a los demonios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, diciéndonos que Él ha salido para eso precisamente, para ir a predicar, a sanar, para expulsar pues a todos esos demonios, a todos esos pecados que en esos tiempos mucha gente necesitaba pues de ser sanada por Jesucristo. Muchas personas de aquellos tiempos, pues una de ellas era la suegra de Simón Pedro. Pues ella dice que tenía una fiebre muy alta y le habían hablado de ella, porque Jesús había salido de la casa de oración. Sabemos que casa de oración es donde nosotros vamos o íbamos más antes a la casa de oración, a la iglesia. Orábamos con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón al Señor, y Jesucristo nos enseña pues a que nosotros debemos de continuar orando, y con esa misma fuerza que Jesucristo daba a muchas personas al sanar, al curar, Él con todo su poder santo, mucha gente pues tenía la gracia de sanarse, curarse, porque Jesucristo sacaba todos esos pecados de las personas pues que tenían esa enfermedad, como en el caso de la suegra de Simón, pues tenía una fiebre muy alta. Y con solo pues que le habían hablado de ella, y Jesucristo sabía que Pedro pues era uno de sus apóstoles que él había llamado, y con mucha más razón se acercó a curarla. ¿Cuántos de nosotros tenemos así amistades, amigos dentro de la familia? Tenemos hijo, hija, mamá, papá, hermano, hermana, tía, tío, y pedimos a Jesucristo para que lo sane, lo cure, le anime y se pueda confesar, reconciliándose con el Señor, porque es una confesión entre el Señor Jesucristo y la persona, pues para que quede liberada de todo ese pecado, porque muchas veces esa carga de pecado al hombre y a la mujer le hace mucho daño, le causa mucho dolor, mucho apego de sueño, de fiebres, de muchas dolencias en el cuerpo, porque ¿dónde se va
a ir ese pecado si no se reconcilia con el Señor. El Señor tiene el poder de expulsar, de sacar todo ese pecado en su nombre, pero si nosotros no le permitimos a Jesucristo, pues andaremos pues enfermos durante muchos años con ese rencor, con ese odio o con esa dolencia que sabemos, cada uno de nosotros sabemos cuál es causa de nuestro pecado. Cada uno sabemos cómo vino ese pecado en nuestra vida, cómo se quedó y le permitimos quedar durante mucho tiempo en nuestro corazón. Y Jesucristo para eso ha venido, para liberarnos, para liberarte a mí, a ti, a cada uno de nosotros, a sacar, a expulsar todo ese demonio. Para eso ha venido Jesucristo, a predicar, a llevar su mensaje de amor a cada uno de nosotros, porque Él es amor, Él es misericordia. El único que no quiere, pues, que nosotros estemos, pues, liberados de ese pecado, de esa enfermedad que años tras años cargamos, porque ese pecado está condenado para el demonio, y Jesucristo lo ha condenado al demonio, no a nosotros. Jesucristo nos ama tanto que Él no se cansa de esperarnos. Muchas veces dejamos a un lado lo más esencial en nuestra vida. Estamos viendo que estamos en tiempo de pandemia, que no podemos acercarnos muchas veces a nuestros familiares, no nos podemos, como dicen, no reconciliarnos con una falta que hayamos hecho contra nuestro prójimo, y muchas veces no nos podemos confesar. Y en estos tiempos de pandemia se ha ampliado el horario para poderse reconciliar a través de la confesión, para por lo menos una vez al año, pero a veces guardamos todos esos pecados grandes, o como le llamemos, el tamaño, la dimensión para el Señor en un solo instante lo saca cuando nosotros nos confesamos. Muchas veces no asistimos a escuchar la misa, que es la palabra del Señor, no celebramos el sacramento de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, para liberar todo ese dolor, esa enfermedad que tengamos en nuestra vida. El Señor cura todas esas heridas, todo ese dolor, todo este pesar que durante años el maligno, el pecado te ha dejado ahí herido en tu corazón, y eso lo transmites a todo tu cuerpo. Te quedas muchas veces pues enfermo de todo ese mal, porque el maligno es muy malo, muy hábil para hacernos caer en el pecado. Nosotros debemos de reconocer que el pecado es para el demonio, no para nosotros. Podremos ser tentados, pero el Señor nos da su palabra para no estar pues con el pecado, para no estar, como dice, no acogiéndolo al pecado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Muchas veces permitimos a la cizaña, al odio, al rencor, a todas esas cosas, el odio, el adulterio, la fornicación, la mentira, el asesinato, que muchas veces se ve en estos tiempos de hoy. Jesucristo no quiere eso para nosotros, por eso Él nos ha dado su palabra, que tiene poder de vida, de sanarnos, curarnos, como lo ha hecho en esos tiempos. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigas, amistades que nos llevan, nos acercan a Dios? Y en estos tiempos de pandemia más necesitamos de Jesucristo. Jesucristo está cuando estamos enfermos ahí, tirados, olvidados, muchas veces en camas UCI. ¿Cuántas personas no se pueden confesar que están en el último momento de la etapa de su vida? Pues acordáis que Jesucristo está ahí. Acordáis que solo pidiéramos perdón a Jesucristo. Jesucristo se abunda de amor por nosotros. Hace traspasar todo ese amor de lo que había, pues, vacío en tu corazón por no permitirte amar por el Señor. El Señor sufre de vernos a nosotros con ese pecado que cargamos, porque Él lo cargó ahí en la cruz por nosotros. No sabe cómo mostrarse el Señor a nosotros. Estamos viendo que en este tiempo de pandemia muchos se van. Jesucristo dijo que vendrá como un ladrón. Estemos preparados nuestra alma para el Señor. ¿De qué vale que nos afanemos a ser
mejores en la vida como profesionales, deportistas, buenos músicos, que tengamos todo en la vida, pero no lo tenemos a Jesucristo para recibirlo, glorioso, lleno de amor por nosotros. Jesucristo estando en la cruz lo soportó todo ahí. Nosotros no podemos avanzar en la vida si no lo tenemos a Jesucristo. Recibámoslos hoy. Hoy Jesucristo ha venido a liberarnos, a sacarnos de ese fango de pecado, liberando toda enfermedad, fiebre, dolencia, porque ahí le trajeron más enfermos, más para que lo sanaran. Gente que venía con muchas dolencias, diferentes clases de dolencia. Había muchos demonios dentro del cuerpo de las personas y Jesucristo no les permitía hablar, porque los demonios reconocían inmediatamente la presencia del Señor, que sabía que los iba a expulsar con sus manos poderosas santas a todo aquel que había sido esclavo del pecado. Jesucristo, pues, se iba a orar en un lugar solitario, cuando todavía estaba muy oscuro. Jesús se levantó y salió a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesucristo nos llama a la oración. Oremos constantemente, oremos, postremos rodillas, porque hemos dañado mucho su corazón, que Él ya no sabe cómo mostrarse para nosotros, porque Él lo ha vencido todo por amor a nosotros. Escucharemos siempre su palabra. Él está siempre con nosotros, liberando, expulsando demonios, porque esos demonios son todos esos pecados que guardáis en tu corazón, en tu vida, y no permites que nadie lo descubra o lo vea. Pero Jesucristo lo sabe y Él ha venido a liberarte con todo su amor, porque Él siempre ha puesto sus manos santas allí en la cruz, para que nosotros seamos santificados por medio de Él, a liberarnos todo ese pecado. Él nada se ha guardado para sí, lo quiere dar para cada uno de nosotros, pero nosotros, sin embargo, somos indiferentes con su amor, somos muy duros de corazón, no le permitimos a Él que Él vive y more. Sería el mundo diferente. Estaríamos más solidarios, comprendiendo más a los demás, porque donde hay amor, ahí abunda la gracia del Señor. Donde hay misericordia y perdón, ahí abunda la gracia del Señor. Donde hay paz, ahí abunda la gracia y el amor del Señor. Jesucristo, pues, nos ha enseñado a orar en las noches también, porque nadie sabe en qué momento vendrá Él a llamarnos. Estemos preparados, siempre nos dice, estemos preparados para recibirlo y no tengamos miedo a la muerte, no tengamos miedo, porque Él ha vencido hasta la muerte, porque Él nos acogerá con las manos extendidas, ya no con ese dolor que estuvo en la cruz, sino triunfante, glorioso, para darnos una vida eterna, como Él lo ha prometido.